puto cine. Verify your age. To chat with characters, please verify that you are 18 years or older. O para aquellos negros marrones que ni siquiera saben hablar inglés, que para hablar con personajes por favor te verifique si tienes más de 18 años o más. Seguiría dejando toda esta intro bastante seria, pero la realidad es que me la pela mucho, así que vamos con algo más divertido. Hoy presentamos Character.en se manda otra cagada, parte 98. Bueno, gente, sí, pasó literalmente un año, técnicamente hablando, desde el último video y como 2 años desde la última vez que hablé de Character.ai, que sí, es una locura, pero bueno, no robé tanto. Para el que no me conoce o directamente no se acuerda de qué trataba ese video, era de un usuario al que, bueno, lo tachaban de prácticamente seguidor del Lolicon o del Shotacon, y la gente como que lo criticaba mucho en la sección de comunidad, cosa que ya no existe porque en ese mismo video dije que ya era algo que iban a borrar pronto. Pero hoy no vamos a hablar de cagadas que se manden usuarios particulares de la página, sino que vamos a hablar de la página en sí y todas las boludeces que se han hecho desde la última vez que subí un video. Para el que no está muy en el tema o directamente no le importan las inteligencias artificiales, déjenme comentarles una cosa. La comunidad está enojada. La comunidad directamente está agarrándoles el cuello a literalmente toda la puta página, a cada moderador, cada staff, a cada creador, desarrollador, a todo el mundo. No bancan a nadie ahora mismo, están que le pegan a una trompada a cualquiera que se le ponga enfrente. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué hicieron la página que todo el mundo les quiere dar una trompada? Y eso es para lo que venimos a hacer el video del día de hoy. Como leyeron, o bueno, escucharon en el inicio del video, hay restricción de edad. ¿Qué quiere decir esto? Como más o menos expliqué en el inicio, ya no podés chatear con inteligencias artificiales si sos menor de edad. ¿Y cómo funciona eso en esta página? Bueno, vamos a explicarlo de manera muy simple para luego detallarnos un poco en el tema de por qué a la gente no le agrada esta idea. Lo primero es el requerimiento, la manera en la que te piden que te al menos registres como un mayor de edad dentro de la página. Una cosa es, bueno, te piden un registro facial, te piden, bueno, muestra tu cara que queremos saber quién mierda sos, a ver si sos un adulto o sos un pibito de 12 años que, bueno, está haciendo cosas medio raras con una inteligencia artificial. La cosa es que la mayoría de veces, por más que hagas el registro facial, que bueno, es girar la cabeza izquierda-derecha, que de hecho existe el método Garry's Mod, que para el que no sabe es literalmente agarrar un modelo y girarlo. Una vez sucede eso, no les basta con eso, que te van a pedir una identificación, un DNI, una cédula, lo que sea, como lo llames. Te lo van a pedir y van a solicitar que, bueno, le muestres la parte de adelante y la parte de atrás. Y voy a decir, raro, ¿no? ¿Y qué hacen con eso? ¿Lo guardan en algún lado? ¿Lo borran? Ellos van a decir que sí, que lo van a borrar. Pero la realidad, y lo que mucha gente está desconfiando, es la base de datos o el servicio, la empresa que están utilizando detrás de esa base de datos, que para el que no lo conoce es Persona. Y ustedes estarán diciendo, what the fuck, ¿de qué mierda está hablando? ¿Qué mierda es Persona? Y ahí es más o menos cuando yo vengo a explicarles. Persona, o Persona Identities Inc., es una empresa de tecnología que provee servicios de verificación de identidad y estimación de edad. Lo que en resumen, esto hace que asegure que sus usuarios son personas reales o para restringir funciones según la edad del usuario, sin tener que ellos mismos gestionar absolutamente todo eso. Esto no es nada nuevo, o sea, no es que están muy perdidos y están, what the fuck, jamás escuché de esto. Si en juego Roblox, literalmente Roblox utiliza Persona de forma global para hacer absolutamente todo ese tipo de registro o reconocimiento facial. Y Discord hace poco había hecho pruebas con Persona, principalmente en el Reino Unido, que no terminaron de salir muy bien por ciertas filtraciones, que es lo que les voy a comentar ahora, y por el que mucha gente desconfía. En febrero de este mismo año se filtró 2.456 archivos de código que revelaron más o menos cómo funcionaba internamente su sistema. Lo que más preocupó a la gente cuando se filtró esto fue no que se haya filtrado algún dato específico, sino que Persona no solo mira la edad, sino que realiza 269 verificaciones individuales, incluyendo escaneos en lista de vigilancia de terrorismo, base de datos de personas políticamente expuestas y medios adversos. Y por si no era poco, el subdominio donde se encontró la filtración compartía nombre con una herramienta de vigilancia e inteligencia artificial usada por la ICE, que para el que no está muy metido en el tema, ICE es el Servicio de Inmigración de Estados Unidos, lo que disparó muchas alarmas para mucha gente porque era medio raro eso, aunque el CEO de Persona afirmó que simplemente era una coincidencia y que era un nombre de un Pokémon. Pero bueno, es raro, ¿no? Es una empresa de, bueno, vamos a verificar datos tuyos y estando en Estados Unidos tiene un nombre extrañamente similar a lo que utiliza la ICE. Bro, no vaya a ser que
te saquen del país por andar boludeando. Pero bueno, volviendo al tema del video principal, vamos a analizar las 3 capas que utiliza Character.ai para identificar más o menos absolutamente todo. Lo primero es las análisis de señales. ¿Qué es esto? Character.ai no va a revisar tus chats, o al menos eso dicen, pero van a analizar ciertos patrones, tus inicios de sesión, tu actividad en la plataforma y señales de terceros para predecir si tenés cierta edad o no. ¿Qué pasa? Ese es el principal problema. Mucha gente que es mayor de edad se está viendo identificada como menores y sus chats están siendo bloqueados. Otro tema muy importante es la poca profesionalidad de los staffs, moderadores o bueno, responsables de mantener el servicio en pie. A día de hoy, si mandas un mensaje al soporte de Character.ai, probablemente o recibas una respuesta de un bot o directamente la única respuesta que te sirva no existe. También cabe comentar que Character.ai está limitando muchas cosas. Están muy sedientos por el dinero y no van a parar hasta conseguir muchísimo. Están limitando cuánto podés escribir, cuánto podés cambiar respuestas. Están limitando lo de editar. Están metiendo anuncios por doquier. Yo principalmente no utilizo la aplicación directamente, ni la toco, o sea, no la tengo. Pero he visto muchas capturas en el Reddit, que de hecho se pueden ir a fijar ustedes mismos que todo el Reddit está repleto de quejas. Literalmente no hay nada más que quejas y quejas y quejas de los usuarios. ¿Y saben qué es gracioso? No hay ni un solo moderador respondiendo esas cosas. Simplemente están respondiendo algunas. Y prácticamente sus respuestas son te vamos a escribir al MD y vamos a poder hablar por ahí. Y ya está. No, bueno, te respondes el comentario para que todos los demás los puedan ver y entiendan que están tratando de solucionar. No. Vamos a llevarlo al privado. ¿Por qué? Porque a los demás no les importa. No. Debería importarles porque todos se están quejando. Realmente no voy a tratar de comentarles mucho más al respecto del tema porque no hay mucho más que decir. La empresa se está matando a sí mismo y verdaderamente están mandando cagada tras cagada. Desde el último video que subí no han hecho nada bien, no aprenden los hijos de puta. Pero bueno, muchas gracias por ver. Si quieren otro video denle like, aunque voy a tardar lo mío como este. Y nos vemos en la próxima, supongo.